Muy buenos días, hermanos. Es de gozo poder reunirse en torno a la palabra de Dios, en torno a la Iglesia de Cristo, que Él ha ganado con su sangre, como hemos visto y hemos celebrado en esta mañana. Estamos aquí de visita, como anunciaba, y realmente es de gozo poder hacerlo. Estamos sirviendo ahora actualmente al Señor en la Iglesia de León, aunque vivimos en Valladolid por diferentes circunstancias, pero servimos particularmente, o estoy sirviendo particularmente en el ministerio de Berea, en el seminario, como la parte del seminario y la extensión también del certificado de estudios bíblicos, donde el Señor nos da la oportunidad de finalmente edificar a su iglesia, ¿no? Que es lo que el Señor nos ha mandado, fortalecer la iglesia local, que la iglesia local sea edificada, y parte de esto es lo que vimos ayer. Estamos edificando a la iglesia local por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. No hay otro método, no hay otra manera, porque el Señor mismo, Cristo mismo es el constructor eficiente, ¿verdad? No hay otro constructor. Realmente lo que vimos ayer es un reflejo de la gloria de Dios, aun cuando nos reunimos hoy. Es un reflejo de lo que Jesús mismo le dijo a Pedro, aunque otros lo han tornado en otra realidad, pero es lo que le dijo: yo edificaré mi iglesia. Él es el constructor eficiente y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que lo que hacemos, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, porque la gloria de Dios ha venido a nosotros, como Pablo dice en 2 Corintios 4:6, que es Dios el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa es nuestra meta y es en lo que servimos. Y es lo que la Iglesia finalmente, como recordábamos hoy, tiene como meta, ¿verdad? Un día bajar, recibir al Señor como una esposa ataviada para su marido, como dice Apocalipsis 21. Esa es nuestra meta, llegar a la gloria celestial. Y ese es precisamente, aprovechando esta breve introducción, el mensaje de esta mañana: cómo vivir con una perspectiva celestial. Estamos rodeados de, ¿verdad?, de ejemplos en nuestra vida paradigmáticos, incluso en el pasado, ejemplos en la palabra de Dios, como veremos ahora en nuestro texto, de hombres que fueron un reflejo de vivir con una perspectiva celestial, hombres que realmente entregaron su vida. Y en mayor o menor medida, cuando hablamos o pensamos en alguien creyente que sirve al Señor, es pensar en su ejemplo, cómo está viviendo la vida cristiana, cómo vive en su vida diaria, aplicando la palabra de Dios, pero sobre todo, si esta tierra es todo lo que vive o hay más por vivir, si hay una perspectiva eterna en la vida que está viviendo. Y un ejemplo de esto fue el mismísimo Spurgeon, el príncipe de los predicadores en la Inglaterra del siglo XIX, un hombre que entregó su vida por completo a servir al Señor, a predicar la palabra de Dios, un hombre que predicaba varias veces al día, varias veces o muchas veces por semana, un hombre que se dice que impactó a más de 10 millones de personas por medio de su predicación, alguien que dedicó su vida también a pastorear a su propia esposa y fruto de sus 2 hijos también entregados al Señor, y alguien que podría sacar pecho, podría sacar de su orgullo y decir: bueno, soy Spurgeon, y escribir en su epitafio algo así como: soy el mismísimo Spurgeon. Pero curiosamente, fijaos lo que dice su epitafio ahí en su tumba a día de hoy: aquí descansa el cuerpo de Charles Spurgeon, esperando la aparición de su Señor y Salvador Jesucristo. Esa era su vida. Eso es, en esa línea, en esa frase, es en la que se resumía toda su vida, su propósito. En otras palabras, vivía con una perspectiva celestial. Pero ¿qué hay de nuestra vida como creyentes?
Esa es nuestra frase, sería nuestro resumen de vida, podrías decir que vives con una perspectiva celestial. Bueno, en esta mañana veremos en Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 21, estaremos dando respuesta a esta pregunta: ¿cómo vivir con una perspectiva celestial? Filipenses capítulo 3, versículos 17 hasta el 21. Dice así la palabra de Dios: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella nos apunta a tu verdad y es la brújula que vuelve de nuevo a nosotros y nos hace pensar en la realidad eterna que tenemos contigo. Señor, ayúdame en esta mañana a hablar solo aquellas palabras que sean para entender mejor tu texto, tu palabra. Nos acercamos a tu palabra, cada palabra verbal, plenaria, es de supremo valor porque tú la has revelado y la has inspirado, Señor. Queremos ser reverentes y también obedientes a ella, que podamos salir de aquí animados, también estimulados, si es tu voluntad, exhortados a vivir una vida con una perspectiva celestial y que aún salves a aquellos que no te conocen. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Como decía, estaremos dando respuesta en esta mañana a cómo vivir con una perspectiva celestial. Y en este pasaje que hemos leído, obviamente Pablo es un ejemplo sublime de vivir con una perspectiva celestial y veremos ahora el por qué. Pero en concreto estaremos viendo en Filipenses 3, del 17 al 21, 3 aspectos prácticos que te mantendrán con una perspectiva celestial. 3 aspectos prácticos que te mantendrán con una perspectiva celestial. Pero antes de ver el primer aspecto práctico que te mantendrá con una perspectiva celestial, como veíamos al principio, recordar la iglesia de Cristo es gloriosa, la obra de Cristo es gloriosa y de una manera también gloriosa. Esta iglesia nace ahí en Hechos 16. No por voluntad de Pablo, sino por voluntad de Dios, quien mueve, ¿verdad? Y se presenta este varón macedonio y mueve la voluntad de Pablo, Timoteo y Silas, y el rumbo es cambiado y son enviados a Macedonia, en concreto a Filipos, y ahí el Señor abre el corazón de Lidia, que el Señor la salva por medio de la palabra de Dios, dice la misma Escritura, al abrir su corazón, y abre también su casa y ellos comienzan a predicar la palabra de Dios. Pero surge oposición, como siempre que se predica la verdad de Dios. Y Pablo echa fuera ese espíritu de esa muchacha que era atormentada. ¿Y qué ocurre? Los amos de esta muchacha se les acabó el negocio y se enfadan. Y es fruto precisamente de este revuelo que se produce que Pablo y Silas acaban en la cárcel. Pero nuevamente el Señor está haciendo su obra, está edificando su iglesia con un propósito. ¿Qué ocurre en la cárcel? Los cimientos tiemblan después de que Pablo y Silas están ahí orando al Señor, y el carcelero, al ver todas las puertas abiertas, piensa en quitarse la vida con su propia espada, a lo que Pablo dice que no hiciese esto. Entonces este hombre dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el siguiente versículo de Hechos 16:32, para aquellos que se quedan ahí y piensan que
La salvación es heredada para toda la casa. Dice que les hablaron la palabra de Dios a ellos y a los de su casa. La palabra de Dios, la iglesia es edificada, la iglesia es plantada. Pero aquí en Filipos, en Filipenses, al escribir Pablo esta carta han pasado más de 10 años. Estamos en otra década, por así decir. Ha pasado tiempo después de que ha sido plantada esta iglesia. Y Pablo envía la carta después de ser visitado por Epafrodito en este encarcelamiento romano, que estaba ahí encadenado y vigilado por un soldado. Y realmente esta carta es enviada para que los hermanos se aferren a Cristo de una manera general, que el gozo y la unidad sean en Cristo, pero de una manera particular en esta mañana. Ese gozo y unidad en Cristo redunda en vivir con una perspectiva celestial. Y como decimos, Pablo era un ejemplo sublime, como él mismo se va a poner en breve cuando veamos el versículo 17. Entonces, veamos sin más dilación el primer aspecto práctico que te mantendrá con una perspectiva celestial. Y este es, emula vidas piadosas. Emula vidas piadosas. Y fijaos, versículo 17: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores míos. Pero hay una palabra ahí que dice hermanos, y ahí debíamos de parar, porque es algo importante. A veces lo pasamos por alto, lo pasamos desapercibido, pero Pablo lo está usando y lo usa varias veces en esta carta de forma particular, para parar, para cambiar de tema también, pero para edificar sobre el tema general de la carta. Es decir, Pablo ya venía haciéndolo en varias ocasiones. Y este término retórico lo usa para llamar la atención. Es como un padre que pone a su hijo sobre su regazo y le dice: hijo mío, esto es importante, lo tienes que escuchar. Hermanos, es importante, debéis escuchar esto. Y como decía, lo usa varias veces en esta carta. Lo usa en el capítulo 1, versículo 12, para hablar del gozo y el progreso del Evangelio. Usa también, en este caso, amados míos, en el capítulo 2, versículo 12, para llamarlos a estar ocupados en su salvación con temor y temblor. Después de que ha hablado del precioso texto que tenemos aquí, de que Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y que un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, y resume esto y dice: hermanos, ocupaos en vuestra salvación. Es importante. Ese hermanos resume, apunta a la idea de abrir los ojos, llamar la atención. ¿Y qué es esto tan importante que tenía que decir Pablo? Sed imitadores míos. Sed imitadores míos. Y hay una carga imperativa sin duda aquí. No es una suposición, no es un consejo, sino es una orden. Sed imitadores míos. Y es curioso que este verbo solo aparece en esta composición en todo el Nuevo Testamento, en este versículo. Aunque Pablo lo usa de manera muy similar en 1 Corintios 11:1, cuando dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. En esta composición, de esta manera, solo aparece en este versículo. Pablo, sin duda, fue un ejemplo pragmático, práctico, de vida que vivía para la gloria de Dios. No era un ejemplo sin más de, bueno, imitarme a mí y a ver cómo sale la cosa, sino yo imito a Cristo, vamos en buena dirección. Esa es la idea. Y sed imitador, este verbo apunta a la idea de mímica. Esa es la traducción que tenemos en el castellano: hacer lo mismo que yo hago, emular la fe, en este caso de Pablo, como veremos ahora. Entonces, ahora bien, ¿cómo imitar a Pablo? Bueno, el texto prosigue y dice: y observad a los que andan. Es evidente y claro por el texto, versículo 17, míralo en tu Biblia, que la observación, y estoy leyendo desde la Biblia de las Américas, la observación a otros que andan como Cristo,
es la manera en que vemos, obviamente porque ellos siguen a Cristo y la palabra de Dios, es la manera en la que podemos ver cómo vivir con una perspectiva celestial. Dice, observad a los que andan. Y observad aquí no es como hoy día, ¿verdad? Cuando no sabemos hacer algo y rápido decimos, bueno, mírate un tutorial en internet, en YouTube. Obsérvalo un poco y luego hazlo como quieras. Obsérvalo un poco y luego ya a tu manera. Es típico esto, hasta para hacerse nudo y una corbata. Para cualquier cosa hay tutoriales. Pero Pablo no habla de un tutorial rápido. Pablo habla de ser coimitador, de poner atención, de fijar los ojos, de estar cerca de la otra persona, interesarse por lo que vive, por lo que hace. La idea es fijar la atención. Esta misma palabra es curiosamente la que Pablo usa en 2 Corintios 4:18. Cuando habla de poner la atención y dice, después de que el versículo 17 de 2 Corintios 4 habla de que esta es una leve tribulación la que vivimos, dice, ¿por qué hay un peso de gloria mayor al no poner nuestra vista, al observar, al mirar las cosas que, no mirar, perdón, las cosas que se ven, sino las que no se ven? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es la misma idea. Ahora, ¿quién debían observar? Bueno, prosigue el versículo 17 diciendo, observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Un ejemplo tangible. No es un ejemplo el que hay que acudir, como decíamos, a internet, buscar, rebuscar. No, es un ejemplo tangible. Pablo era un ejemplo tangible que podían observar a no solo él, sino que dice ahí, a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay más personas implícitas ahí. Probablemente hablando de Timoteo, a quien lo quiso enviar, y del propio Epafrodito, quien fue finalmente enviado. Porque Epafrodito, aún en el capítulo 2, versículo 25, es nombrado por Pablo como hermano, colaborador y compañero de milicia. Así que tenían más ejemplos a los que observar para emular su fe, para imitar su fe. Y dice ahí, a los que andan. Y ese verbo es la idea de caminar, pasearse. Es todo el tiempo andar, es aquello que te caracteriza, aquello que vives, aquello que eres. No es simplemente que un día te dio, como algunos, ¿verdad?, hacen por hacer deporte. Hoy salgo a correr. Y ya no sale a correr y quizás en 3 meses. Entonces esa persona no es la persona que diríamos habitualmente sale a correr. Pero si sale todos los días, si le caracteriza esto, entonces es una persona que anda, hace esto. Es sin duda un ejemplo de ese área en el que está haciendo. Pero curiosamente, este andar no solo tiene que ver con observar como veíamos, sino tiene que ver con imitar de una manera práctica, es ponerse en el lugar del otro, es un patrón a imitar. Esa es la idea. Y este verbo se repite en el Nuevo Testamento en torno a 8 veces, pero es en Romanos 6:17, si podéis acompañarme a Romanos 6:17, donde Pablo lo está usando de una manera significativa para hablar de alguien que se amolda a un molde externo a él. Romanos 6:17, después de hablar en el contexto anterior de que ya no obedecéis al pecado, sino a la justicia, dice el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esa forma de doctrina es el mismo verbo que Pablo usa aquí cuando dice observar a estos que andan, que se conducen, que tienen esta forma. Pero nos fijamos en Romanos 6:17, el versículo de 6:17 que hemos leído. Es una forma de doctrina externa. Esa idea es molde.
es un molde al cual te acoplas. Obviamente el Señor no anula nuestra manera de ser, pero realmente a veces destruye todo lo que no necesitas y te amolda a un cuerpo de doctrina, a una obediencia perfecta a la palabra de Dios. Y Pablo es lo que está diciendo. Y no es que Pablo esté sacando el pecho y diciendo, bueno, aquí estoy, imitarme a mí, sino imitarme a mí y a los que andan conforme a Cristo, conforme a la palabra de Dios. Esa es la idea, por eso enfatiza, incide a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y obviamente desde una perspectiva humana alguno podría decir, bueno, Pablo, ¿de qué ejemplo me estás hablando? Si realmente, mira tu vida, estás en la cárcel, custodiado ahí por un esclavo, sufriendo, has sufrido más que ninguno de nosotros. No es un ejemplo, podríamos decir hoy, de tener un buen trabajo, ¿verdad? Un buen coche, tantos hijos, tanta seguridad de este lado de la eternidad. No. Por eso la idea aquí es enfatizar, imitar a Cristo. Una perspectiva celestial. Pablo no está hablando de sus resultados humanos, de sus logros humanos, de lo que él ha conseguido. Por eso la idea de este verbo es acoplaros al molde que veis en nosotros, porque nosotros nos acoplamos también a ese mismo molde que es Cristo Jesús y la palabra de Dios. Y esto es lo que el patrón de vida del propio Pablo, y lo vemos en el contexto inmediato, porque realmente Pablo en el versículo 7 del capítulo 3 dice que todo, lo tenemos ahí cerca, pero todo lo que era para mi ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así que Pablo no habla de sus logros humanos, sino habla de Cristo, del cual lo ha perdido todo. Cristo es su meta, es la única meta. De hecho, en el versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiendo a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ahí Pablo no habla específicamente o exclusivamente de ser salvo y de llegar a la meta salvo, que también, sino habla de como él soltó toda la basura de sus méritos, quiere crecer en la estatura de la plenitud de Cristo, que esa es la meta de la iglesia, según Efesios 4, del 11 al 13, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y es claro por el contexto que Pablo tenía esa meta, por eso dice, debéis imitar esta fe. De modo que a Pablo no se le ocurre, aquí en el versículo 17, ¿sabéis qué? Imitarme. No, viene en humillación para que Cristo sea exaltado y llama a imitar a Él y a los que se conducen como Él. Hermanos, tu referente debe ser Cristo. Aquel al que imitas debe ser Cristo. Pero el Señor también ha puesto ejemplos, ¿verdad?, a los cuales imitar. El Señor ha puesto en la iglesia pastores, maestros y otros a los cuales apoyarte. Y debemos de crecer, como dice Colosenses 3:16, para que la palabra de Dios more en abundancia en la iglesia y Cristo sea exaltado y podamos crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vivimos en un mundo que realmente enfatiza todo lo contrario. Sé tú mismo. No imites a nadie. Y a veces esa idea egoísta se mete en la iglesia y en nuestros corazones, engañados por el pecado, y queremos ser nosotros mismos. Pero en la iglesia seguimos a Cristo como otros siguen a Cristo y queremos imitar su fe, emular vidas piadosas. Ese es el primer área para vivir con una perspectiva celestial, y Pablo era sin duda un ejemplo de esto. Pablo podría decir, como dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, esta es mi meta, no tengo otro propósito en la vida. Ahora bien, ¿cómo vivir con una perspectiva celestial en este área de emular vidas piadosas? Bueno, Pablo mismo en Filipenses 4:9 dice, aquí lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Ahí hay una manera práctica y tangible de hacerlo, y el Dios de paz estará con vosotros.
lee la palabra de Dios, rindiendo cuentas a otros. Lee la palabra de Dios, rindiendo cuentas incluso a tus ancianos en la iglesia. El Señor ha puesto a otros delante para ser edificados, como Pedro dice en 1 Pedro 1, capítulo 1, para ser edificados como piedras vivas. ¿Sobre quién? Sobre el fundamento de Cristo. Pero estamos todos en la misma batalla y queremos crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso Pablo en Corintios también dice: cada uno mire cómo sobreedifica. Hermanos, tenemos el deber de imitar a Cristo, pero fíjate en otros que lo hacen. Acude cuando no entiendas un texto a tus ancianos, busca orar por este área, no te quedes en la idea susceptible de, bueno, quisiera ser como tal persona, qué espiritual es. Empieza a hacer algo, los medios de gracia que el Señor ha puesto, la lectura, la palabra, la comunión, comienza a ejercitarte en estas áreas. Como dice un comentarista, y cito: el aprendizaje no sucede simplemente porque se sienta usted en el salón y escucha una clase. El aprendizaje realmente sucede cuando usted observa a un hombre santo, a una mujer santa, caminar por la vida. Ahí es cuando usted más aprende. Obviamente, por medio de la palabra de Dios. Pero esa es nuestra meta: aprender de otros, imitar a otros. Y si alguien no tiene a Cristo, no podría hacer esto. Porque realmente, como decíamos, vivimos en un mundo que no quiere ser como otros, quiere ser único. Y probablemente ese ser único o imitar moralismos vanos te llevará, si estás aquí y no tienes a Cristo, al infierno. El mismo Señor en su palabra dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero que tendrán acceso a su gracia por medio de ¿qué? De la redención que hay en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Cristo es el que para el pecado, toda la ira de Dios, y lo hizo por amor a nosotros, por amor a ti, amor a mí. Ahora bien, ¿por qué es tan necesario, para vivir con una perspectiva celestial, emular vidas piadosas? Esa pregunta, o la respuesta, mejor dicho, nos lleva de lleno a la segunda o el segundo aspecto práctico que te mantendrá con una perspectiva celestial. No solo emula vidas de piedad, sino escapa de vidas de impiedad. Versículos 18 y 19 dice: ahora, versículo 18, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo ahora da en la clave. ¿Por qué imitar a vidas piadosas? Porque tenemos o estamos siendo bombardeados por la impiedad que nos asedia. Y en concreto, estos que andan, y os he dicho muchas veces, si nos fijamos en el pasaje, no son unos pocos, sino son muchos, y Pablo se lo ha advertido muchas veces. Es lo que está diciendo. ¿Quién son estos que andan? Como Pablo dice muchas veces y que les advierte aquí a estos hermanos y por ende a nosotros. Bueno, todo apunta a que no son los mismos de los que Pablo habla en el capítulo 1, versículo 15, que predicaban a Cristo por rivalidad o contienda. Incluso podrían ser diferentes a los que habla el capítulo 3, que son malos obreros. Todo apunta a que estos enemigos de la cruz de Cristo, como acertadamente dice un comentarista sobre este término de la cruz de Cristo, dice, y cito: el término cruz no se limita al objeto en sí mismo empleado para asesinar, sino que significa la muerte expiatoria de Cristo a todo nivel. Esto quiere decir que estos falsos maestros estaban en contra de la salvación. Y es asombroso, ¿verdad? Pensar que Pablo tiene que advertir que había hombres que estaban en contra de la cruz de Cristo, no que predicaban otro evangelio, porque Pablo mismo en Gálatas dice: no es que haya otro evangelio, sino que algunos predican un evangelio que vienen de frente al evangelio. Por eso esta advertencia. Pablo, como ya dijo en 1 Corintios, predicaba a Cristo y a este crucificado, y no quería que otros tirasen por tierra su trabajo haciendo vana la cruz de Cristo. Por eso
Dice el versículo 18, fíjate en tu texto, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo estaba lamentándolo, llorando profundamente porque esto fuese o se llevase a cabo, que estos enemigos de la cruz de Cristo al final tomasen el protagonismo y fuesen más importantes, y al final, al observarlos tanto, los imitasen. Y fíjate lo que dice el texto, y estos muchos andan, versículo 18. Es el mismo verbo que hemos visto en el versículo 17. Andan, se conducen, es lo que les caracteriza. No es que rara vez les ves en tal sitio, sino que allí están siempre. Siempre se conducen de esta manera. Así que por el contexto, lo que Pablo está diciendo es que estos siempre andan siendo enemigos de la cruz de Cristo. No lo son una vez, no lo son cuando dicen una cosa mal dicha, sino que se conducen y andan así. Por eso Pablo está llorando, dice el versículo 18, está constreñido porque quiere que imitemos a Cristo, hermanos, y que escapemos de estas vidas de impiedad. Ahora, ¿qué es lo que les caracterizaba a estos enemigos de la cruz de Cristo? Vemos 4 características en el versículo 19, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria es su vergüenza, y además los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Es una descripción exhaustiva, ¿verdad? O sea, no sé si Pablo se ha dejado algo fuera, pero es exhaustiva y bastante completa. Pablo está interesado en que sepamos, que estos hermanos sepan y nosotros sepamos qué caracteriza a estas vidas de las cuales debemos huir. Estos enemigos de la cruz de Cristo parecen ser algunos que estaban en el pleno nacimiento, que luego sería o decaería en el gnosticismo, los cuales separaban el cuerpo del alma. Ellos creían que el Señor finalmente o de manera particular había salvado el alma. Y como el cuerpo es inherentemente malo y encerrado en un cuerpo de muerte, como Pablo mal interpretaban, dice Romanos 7, pues ellos pensaban, mira, el cuerpo no tiene solución. Así que el Señor ha salvado el alma, pero el cuerpo es así. Así que daban rienda suelta a sus deseos, podían saciarse, ser glotones, ebrios o incluso homosexuales o adúlteros. Quizás no hemos llegado a esto en muchas áreas en la iglesia hoy, muchos que entran en la iglesia hoy viven vidas que no ejemplifican vidas de piedad. Pero en cuanto empezamos a minimizar la excelencia de la gloria de Cristo, cuando empezamos a poner excusas, de que, bueno, vivir en santidad es tan difícil, que mira, es que aquí este área es mi talón de Aquiles, aquí caigo, el Señor sabe. Cuando empezamos a dar esa cancha al pecado, ocurre que no estamos imitando vidas de piedad y por tanto no vivimos como el Señor quiere y no vivimos con una perspectiva celestial. Y es interesante si hiciésemos una comparativa entre estos enemigos de la cruz de Cristo, los cuales queremos escapar, y Pablo como imitador de Cristo, al cual queremos imitar, veríamos 4 características, como decía antes, principales. Fijémonos, la primera, el versículo 19 nos la da, cuyo fin es perdición. Su meta es perdición. Y ahí perdición habla o apunta a la idea de una ruina total, una ruina final. No van a ir muy lejos. Su meta es esta. Ahora, ¿cuál era la meta de Pablo? Su meta era imitar a Cristo. Así que unos van camino de la perdición, pero Pablo va camino de la salvación. Filipenses 3:14, lo hemos leído antes, prosigo a la meta. Pablo tenía como meta imitar a Cristo. Pero estos de los cuales habla aquí que debemos escapar, tenían como meta la perdición. Ahora, una segunda característica, eran servidores de su carne. Fijémonos, versículo 19, vivían para su carne, cuando dice, cuyo Dios es su apetito.
Dios en minúsculas, por cierto. Y es lo que les sacia. Esa es la idea ahí, viven para saciar su carne, para saciar sus apetitos. Pero Pablo vivía en contraposición para ser un servidor de Cristo. Y un texto clave es en Filipenses 1:21, cuando dice: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una tercera característica es que saltaban en su pecado, se jactaban de su pecado. Fíjate lo que dice, prosigue el versículo 19, cuya gloria está en su vergüenza. La idea ahí de gloria es, se glorían en aquello que debería ser una vergüenza, es lo que está diciendo el texto. Están jactándose, se glorían de su propio pecado, es aquello que más les satisface. Pero Pablo, como veíamos en el contexto más inmediato, tenía todo por basura, Filipenses 3:8, por el valor incomparable de Cristo. Son posiciones antagónicas completamente, vidas completamente contrarias. Y una cuarta característica es que vivían de estos falsos, es que vivían enfocados en lo terrenal, versículo 19, los cuales piensan solo, no es que pensaban a veces, sino solo piensan en esto. Su mente está enraizada, es la idea de este verbo. Su mente está tan enraizada con esta idea de lo terrenal que no pueden ver otra cosa. Es como tener una enredadera, es como tener estas orejas que ponen a los bueyes para que solo miren para adelante. Pues ellos vivían hacia su perdición y hacia lo terrenal, enraizados en esto. Pero Pablo, y esto es una antesala de lo que veremos después, Pablo vivía enfocado en lo celestial. En el versículo 20, primera parte, lo vemos, nuestra ciudadanía está en los cielos, y Pablo se incluye, nuestra ciudadanía está en los cielos. De modo que estos eran como los billetes falsos, ¿verdad? Hay varias características o maneras de ver si un billete es falso, ¿verdad? Obviamente quien está familiarizado con los verdaderos lo sabe mejor. Toca el tacto, ve la banda del billete, ve si tiene la marca de agua de la Unión Europea, del Banco Central Europeo y todas estas características, y aún si no le sabe o se le escapa algo, lo mete en una máquina que es así que no se equivoca y dice: este billete es falso, es verdadero. Pablo es lo que está haciendo aquí. Mirad, estas son las características de aquellos que debéis escapar, hermanos, debemos huir. Y la manera de huir es vivir con una perspectiva celestial, no tenemos otra. Imitar a aquellos que se conducen, realmente emular la fe de Cristo, finalmente poner los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Y es interesante porque aún leía una noticia que el año pasado se contabilizó un billete falso por cada 1.000.000 de billetes verdaderos. Y aún así leía que, claro, el porcentaje es muy bajo. No hay tantos billetes falsos como nos pensamos, aún en el mundo de euro. Pero Pablo aquí no dice que hay pocos. Hemos leído que hay muchos. Versículo 18. Hay muchos que andan, como os he dicho muchas veces. Por tanto, esa es la advertencia, porque hay muchos, porque a veces somos tentados a vivir de esa manera, porque debemos huir de imitar esa manera de vida. Y, hermanos, debemos de tener cuidado, porque aún dentro de la iglesia se puede meter esta idea antinomianista, antiley, o esta idea gnosticista. Bueno, mi cuerpo, mi alma, el Señor sabe, sirvo al Señor o vengo el domingo a la iglesia. Pero ¿qué hay del resto de mi vida? Pablo mismo dice que glorificad a Dios con vuestro cuerpo, y vuestra alma, y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No hay una dicotomía, no hay tal cosa como separar esas dos realidades, no hay algo así como donde un supuesto creyente puede elegir en qué áreas somete su vida al Señor y en qué áreas no somete su vida al Señor y a su palabra. Por eso es importante la excelencia de la palabra de Dios. Por eso es importante poner la palabra de Dios en alto, como Pablo dice en 1 Timoteo 2:15,
poner la palabra de Dios en alto. Esa es la meta de la Iglesia. Y creer que esta es la palabra de Dios verbal y plenaria. Es decir, no contiene palabras de Dios, sino es la palabra de Dios. Es todo lo que necesitas, como 2 de Pedro 1 dice, para la vida y la piedad. Y esa es la manera en la que podemos escapar de estas vidas de impiedad, imitando la piedad y obedeciendo la palabra de Dios, imitando a Cristo en la palabra de Dios, creciendo en la estatura de la plenitud de Cristo. Por tanto, la receta, si lo podríamos decir así, de escapar, si te preguntas esta mañana, ¿cómo puedo escapar de estas vidas de impiedad? Bueno, la receta es similar y nuestra práctica es similar a la de emular vidas de piedad. Porque cuanto más tiempo estés con un billete verdadero, cuando, como decíamos, mejor conocerás el billete falso. Y podrás decir, no, esto no debo hacerlo, esto no me edifica, aquí no estoy obedeciendo al Señor, esta área no es así, así no debo educar a mis hijos, así no debo tratar a mi esposa, así sí debo tratar a mi esposa o a mi marido. Todo impregna la vida del creyente por la palabra de Dios. Como decía antes, el Señor nos ha otorgado medios de gracia. Medios de gracia como la palabra, la oración y la comunión con los santos. Y debemos de estar ahí, y debemos de permanecer en la comunión con los santos, como dice Hebreos 10:24, estimulados unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo vas a estimularte? ¿Cómo vas a imitar a Cristo si no observas a otros que imitan a Cristo? Es una cadena, pero no es una cadena como el juego este que llaman el teléfono roto, ¿no? El teléfono escacharrado, que es que el primero dice algo, le pasa la información al segundo y como va cambiando, el último no sabe lo que dijo el primero en la fila. Aquí la idea es que el primero imita a Cristo, nosotros lo observamos, pero puestos los ojos en Cristo, y hacemos lo mismo, y Cristo es exaltado. Imitamos al Señor y vivimos con una perspectiva celestial. Ahora, llegado a este punto, podría alguno decir, bueno, ¿cómo vivo con una perspectiva celestial? ¿Solamente por medio de imito vidas de piedad, escapo de vidas de impiedad? Bueno, la riqueza aquí en la palabra de Dios es completa y no nos deja cojos en este área y responde a esa pregunta, porque de ahí nos lleva a la tercer área o aspecto, mejor dicho, práctico, que te mantendrá con una perspectiva celestial. No solo emulas vidas de piedad, escapas de vidas de impiedad, sino que, tercero, versículo 20 y 21, enfócate en la gloria celestial. Enfócate en la gloria celestial, versículo 20 y 21. Versículo 20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Ese porque nuestra ciudadanía está en los cielos es la razón. Pablo está dando las razones a alguien que se podía preguntar, bueno, ¿por qué debo de hacer eso? ¿Por qué debo de ser imitador de Pablo y de Cristo? ¿Por qué debo de tener cuidado con aquellos que no lo hacen? Esa es la clave del texto, es el centro neurálgico aquí del texto, porque tu ciudadanía y mi ciudadanía está en los cielos. Esa ciudadanía bien se podría traducir como patria, el lugar celestial, y lo hemos cantado en esta mañana. Hay un lugar celestial que anhelamos estar. Es interesante que Pablo use aquí esta frase, nuestra ciudadanía, que se pone, por cierto, él en primera persona. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, en el contexto cultural o sociocultural, Filipos era una ciudad realmente con cierto renombre, ciertas características que los ponían en una buena posición, aunque eran una colonia romana, porque estaban
dominados por los romanos. En cambio, el emperador Octavio Augusto les había otorgado derechos itálicos. Les había dado ciertos derechos donde, por ejemplo, los guardas tenían que ser más respetuosos con ellos que con otros ciudadanos. Tenían ciertos derechos, incluso en los impuestos. Eran más respetados que otras colonias. Entonces algunos estaban tan orgullosos de su patria, de su ciudadanía, como hoy mismo vemos, ¿no? Algunos, yo soy de tal ciudad. Bueno, está bien que ames el sitio donde naciste y el Señor te puso y todo esto, pero la idea aquí es no te aferres a esa ciudadanía, porque tu ciudadanía, tu patria está en los cielos. La idea aquí es no te acomodes, o mejor dicho, si hiciésemos, parafraseásemos esta parte del versículo, sería algo así como: este mundo que estás viviendo no es todo lo que vas a vivir, hay más. Porque si no, seríamos como los que no creen en el Señor, que este lado de la eternidad, ¿verdad?, lo que ahora vemos, este mundo, es todo el cielo que van a disfrutar, cielo entre comillas. No van a tener una vida con Cristo, sino una vida de condenación en el infierno, pagando por su pecado. Pero Pablo dice: no, vuestra patria, aquello en lo que os centráis, aquello por lo cual vivís, está en los cielos. La idea es no vivir como si esta vida, nuevamente, como si esta vida fuera todo lo que tenemos, como si esta vida fuera todo lo que tienes. Realmente, para el Hijo de Dios, la vida de verdad, la vida completa, la vida satisfactoria comenzará cuando estemos con el Señor. Pero ahora ya tenemos una perspectiva celestial desde ahora, desde este lado de la eternidad. Como Hebreos 13:14 incide: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por eso Pablo incide que, versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, y es ahí de los cielos de donde, versículo 20, también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo piensa en términos generales, completos de la salvación. Pablo no está hablando como a veces este evangelio de ven a Cristo y verdad y tu vida va a cambiar, y se queda ahí, y bajo va a cambiar, ¿qué va? No sé en qué va a cambiar, y cada uno ahí escribe en lo que va a cambiar, y a lo mejor escribe sus logros, sus sueños, sus metas. No, Pablo está diciendo: mira, la terminación perfecta de nuestra salvación se va a completar porque el Señor Jesucristo es a quien esperamos. Un día volverá a por su iglesia. Por eso dice ansiosamente esperamos. Podría haber usado, ¿verdad?, un verbo con menos carga enfática, decir, bueno, esperamos, sin más. Pero dice ansiosamente esperamos. ¿Por qué dice ansiosamente esperamos? Porque esa carga enfática es, en otras palabras, es todo lo que debemos esperar cuando estamos en Cristo. Él es todo lo que debemos esperar. Por eso dice ansiosamente esperamos a este Salvador. ¿Esperamos a quién? Dice el versículo 20 al final. A un Salvador, un Señor, Jesucristo. Él es Señor de todo. Él es Mesías, es la idea ahí de Jesucristo. El Mesías, el Salvador. Como dice un comentarista teólogo Carballosa, y cito: en lo que respecta al creyente, la venida del Señor significa resurrección, galardones, liberación de la presencia del pecado y traslado a la casa del Padre. Fin de la cita. Esa es una perspectiva completa. Esa es la que Pablo tenía. Esperamos a un Salvador, pero también esperamos un cuerpo glorificado, y es lo que incide en el versículo 21, fijémonos, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria,
por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. El cual transformará. ¿Quién lo hará? Por el antecedente sabemos que el pronombre ahí es a Cristo. Ha terminado el versículo 20 diciendo que es a Cristo, el Señor Jesucristo, a quien esperamos. Y 21, el cual transformará. Es Cristo el que lo hará. Así que esperamos que Cristo nos dé un nuevo cuerpo glorificado, y por eso vivimos ahora con esa expectativa. No vivimos como estas vidas de impiedad del versículo 18 y 19, de las cuales debemos escapar, que solo pensaban en su gloria futura terrenal. Todo lo que veían es lo terrenal. Ahí lo hemos visto en el versículo 19, solo piensan en las cosas terrenales. No hay otra perspectiva, no. Nosotros tenemos una perspectiva celestial y está centrada en que imitamos a Cristo y queremos hacerlo porque un día estaremos con Él. Por eso nos enfocamos en la gloria celestial, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Recordar las palabras de Pablo en Romanos 7, 24, 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo lo hará. Esa es la respuesta. Y Pablo lo sabía. Pablo realmente estaba convencido de que era así, pero estaba hablando en alto. ¿Quién lo hará? Cristo lo hará. Y la idea aquí de transformar no es una referencia a una obra, no es estas remodelaciones que vemos en los canales de televisión, ¿verdad? Que empieza una casa tan vieja, pero luego la adaptan, hacen una obra y en mayor o menor medida se ve bonito, reformado. No es una reforma ni menor ni mayor. La idea aquí de transformar es construir desde cero, hacer nuevo. El Señor nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo que nada va a tener que ver con el pecado, un cuerpo que en este estado de humillación, ahora por eso la palabra de Dios puede incidir en que no habrá llanto, ni dolor, ni hambre, porque hay un cuerpo glorificado, hay una nueva realidad, hay un cuerpo incorruptible. Fijémonos, versículo 21, lo va a transformar, en conformidad al cuerpo de su gloria. En conformidad es en semejanza o igual a. El Señor promete darnos un cuerpo como Él. El Señor promete darnos un cuerpo sin relación con el pecado. Y como 1 Corintios 15, 49 incide, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así que la importancia de vivir en esta tierra enfocados en Cristo y en la ciudadanía celestial y con una perspectiva celestial es gloriosa, porque el Señor va a darnos un cuerpo glorioso. Pablo aquí está hablando de la transformación que tendrá lugar cuando se produzca el rapto de la iglesia. Pero si nos fijamos a detalle en el texto, la perspectiva de Pablo, movido por el Espíritu, era que estos hermanos serían transformados. Y obviamente todos seremos transformados si el Señor viene y estamos en esta tierra, y si hemos muerto, seremos resucitados. Pero la idea aquí de Pablo, por eso no habla de resurrección y solo de transformación, la idea, por la manera en la que escribe Pablo, es que vivamos con la perspectiva de que el Señor puede venir esta tarde, de que el Señor puede venir mañana. Esa es la idea aquí. Por eso dice, bueno, el Señor va a transformar. Pensar en que puede venir, que no es necesario pasar por la muerte, pensar en que puede venir ya y seremos transformados. Es lo que el mismo Pablo enfatiza en 1 Corintios 15, 51 y 52. Cuando dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. La idea de Pablo es, hermanos, el Señor puede venir ya, vivir con una perspectiva celestial, anhelar vivir con una perspectiva celestial.
Fijémonos, hay una tercera característica, que esperamos a Cristo como Señor, que esperamos ser transformados, pero también lo esperamos bajo el poder de Cristo. Versículo 21. ¿Cómo será posible esto? ¿Cómo seremos transformados? Por el ejercicio del poder que tiene aún, dice el texto ahí, para sujetar todas las cosas a sí mismo. Es el propio poder de Cristo. El propio poder que Hebreos 1, 3 incide y en adelante, el que sujeta todas las cosas con la diestra de su poder. Es Cristo mismo con un poder, aquí es la idea sobrenatural, un poder, una acción poderosa, el cual nos dará un cuerpo glorificado. Y esto solo es posible con la fe puesta en Cristo Jesús. El mundo no puede entender esta realidad, el mundo no puede entender que un día estaremos con el Señor. Y este poder es el mismo poder que ahora está operando en el universo. Fijémonos, verso 21. Ese es el mismo poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Con ese mismo poder es con el que el Señor te ha salvado, con ese mismo poder es el que sostiene el universo y con ese mismo poder es con el que un día volverá y nos transformará. Esa es la idea del pasaje, esa es la idea del texto, esa es la idea que tiene y el Espíritu Santo aquí nos quiere dejar. Vive con una perspectiva celestial. Comienza ya. Y la realidad de por qué tenemos que hacerlo es porque nuestra ciudadanía no está aquí, sino está en los cielos. Anhelamos tener un cuerpo en conformidad al cuerpo de su gloria. La pregunta en esta mañana, hermano, es: ¿vives con esta perspectiva? No es ser como algunos piensan, aguafiestas, ¿verdad? Bueno, es que, claro, si solo vivimos así, ¿qué hacemos aquí? Vivir para la gloria de Dios, emular vidas piadosas, ser un ejemplo de Cristo, resplandecer, como hemos citado antes en Corintios 4:6, resplandecer como luminares, que la gloria de Cristo resplandezca en la faz de Dios, en la faz de Jesucristo. ¿Quieres vivir con una perspectiva celestial? Entonces enfócate en la gloria final que tenemos ya aquí y ahora. Hemos sacado ya el billete, hemos sacado la entrada, pero anhelamos estar. Ayer fue un partido importante, ¿verdad?, en la Copa de Europa. ¿Te imaginas que antes del partido hay un seguidor del Madrid allí sin entrada, merodeando por el estadio, y alguien le dice: ¿sabes qué? Mira, toma, te regalo una entrada? Obviamente todos sabemos lo que haría ese hombre. Correría dentro del estadio, se acoplaría y vería el partido con entusiasmo. Pero ¿qué ocurre si alguien pasa por el estadio y no es del Real Madrid? Y aún más, si cabe, no solo no es del Real Madrid, sino que no le gusta el fútbol. Y alguien le hace lo mismo: toma una entrada, disfruta del partido. No sé si la revendería, no sé qué haría con ella, si se la daría a otro, pero ten por claro, hermano, que no entraría. Eso es lo que sucede en nuestra vida cristiana. El Señor no te va a dar el billete al final del trayecto. El Señor ya nos lo ha dado al principio, cuando nos ha salvado, y como Colosenses 1:13 incide, te ha arrancado del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Y ya tienes el billete. Vive de forma que anheles la venida del Señor. Vive imitándole y vive con una perspectiva celestial. Ayuda a saber que el Señor está preparando un lugar para nosotros, ¿verdad? Como dice Juan 14:2, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros estéis también. ¿Cómo enfocarte en lo celestial? Comienza por satisfacer tu vida espiritual por medio de la lectura de la palabra, por medio de comunión, oración, anhelando también venir a la iglesia,
anhelando adorar al Señor en comunión con los santos y un día estar con el Señor. Esa es nuestra meta. Así que, hermanos, hemos visto 3 aspectos prácticos que te mantendrán con una perspectiva celestial. Emula vidas piadosas, escapa de vidas de impiedad y enfócate en la gloria celestial. Termino con una cita de John MacArthur y cito: mientras corren la carrera espiritual, los creyentes deben mirar los ejemplos piadosos para obtener inspiración e instrucción. También deben cuidarse de los enemigos de la verdad que intentarán desviarles del buen camino. Por último, deben centrarse en la esperanza gloriosa que es suya en el regreso de Cristo. La transformación del cuerpo en semejanza al de Él, luego completamente regenerados en cuerpo y alma, estarán listos para el gozo y la gloria eternas en santidad. Vamos a orar. Señor, agradecemos que tu palabra nos coloque en el lugar que debemos estar, humillados, como tu palabra misma dice, bajo la mano poderosa de Dios, porque tú nos vas a exaltar a tu debido tiempo. Y esa exaltación no se corresponde con lo que a veces esperamos humanamente hablando, sino que es una exaltación tuya, gloriosa, que te da a ti la gloria, que exalta a tu Hijo. Gracias porque nos has salvado y nos has dado entendimiento y nos has dado la mente de Cristo para entender tu palabra, para saber cómo vivir la vida cristiana. Gracias porque tú, que comenzaste la buena obra, la vas a perfeccionar, la vas a llevar a buen término hasta el día de Cristo. Pero mientras tanto, ayúdanos como tu pueblo a ser imitadores tuyos, a ser imitadores de Cristo, a imitar a otros que viven para tu gloria, Señor. Que podamos tener esta perspectiva de ser más y más como tú. Sabemos que no lo vamos a alcanzar, como mismo Pablo decía en este texto. Sabemos que está por llegar cuando seamos como Cristo y lleguemos a la plenitud de la medida de Cristo. Pero mientras tanto, ayúdanos a no perder el norte, a no perder la perspectiva, a vivir con una perspectiva celestial aquí y ahora, y que otros puedan ver el reflejo de Cristo en nosotros por medio de tu palabra predicada y por medio del Evangelio. Del mismo modo, oramos por aquellos que puedan estar hoy aquí y no sean salvos. Señor, que los arranques, los lleves a la salvación, que vean su pecado y se arrepientan y puedan cambiar su perspectiva, Señor, porque ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo pero pierde su alma? Señor, estamos agradecidos de que tú nos has salvado y queremos vivir por y para tu gloria. Gracias por esta preciosa y amada iglesia. Te rogamos, te pido en especial que tú la sigas edificando sobre el fundamento de tu palabra. Ahora llévanos con tu paz y tu bendición, Señor, y que podamos vivir esta semana con esta perspectiva adecuada de que te agradamos a ti, vivimos para ti y un día estaremos contigo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.